Vamos a hablar ahora de factorización. Hasta el momento hemos utilizado la propiedad distributiva para desarrollar las expresiones algebraicas. Vamos a seguir utilizando esa misma propiedad, solo que ahora de manera inversa. Es decir, vamos a convertir algunas expresiones algebraicas en factores más sencillos, en factores más simples. Por ejemplo, decimos que la expresión x menos 2 por x más 2 sería igual. Acá podríamos operar todos los términos de cada factor o utilizar una de las fórmulas que vimos en los ejemplos anteriores. Y este ejercicio ya sabemos por la aplicación de esas fórmulas que nos daría x al cuadrado menos la segunda expresión al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, o sea, 4. Entonces, vamos a ver qué sucede. Si vamos de esta situación a esta situación, estaríamos desarrollando la expresión algebraica. Y si vamos de esta situación a esta situación, estaríamos factorizando la expresión algebraica. Es decir, estamos convirtiendo esta expresión en dos factores, dos términos que se están multiplicando, más sencillos. Ahora, vamos a ver el tipo de factorización más sencillo que ocurre cuando los términos de la expresión tienen un factor común y la vamos a llamar así, factor común. Veamos este ejemplo: 3x al cuadrado menos 6x. Entonces vamos a empezar a ver qué factores comunes hay en cada expresión algebraica. Podemos empezar por los coeficientes. En este caso hay dos coeficientes, 3 y 6. Un factor o un número que logre dividir estos dos números sería 3. Sabemos que 3 divide en 3 nos daría 1 y 6 divide en 3 nos daría 2. Entonces tenemos el primer factor común. Ahora evaluemos las variables. Tenemos x al cuadrado y x. Tendríamos entonces que un valor que logre dividir estos dos términos sería x, de manera que x al cuadrado divide en x sería x y x divide en x sería 1. Solucionando entonces, o factorizando, sacando un factor común, la respuesta de este ejercicio sería la siguiente: 3x va a ser nuestro factor común de los términos que nos queden. Podemos utilizar esto que acabamos de hacer acá, o dividimos cada término en el factor común que acabamos de identificar y nos debe dar la misma respuesta. En el primer caso, la respuesta debe ser 1 por x, x. Veamos: 3x al cuadrado dividido en 3x sería x, que es lo mismo que 1 por x, es decir, x, menos el segundo término debe ser 2. 2 por 1, 2. Veamos: 6x dividido en 3x, x, y 6 dividido en 3, 2. 2. Entonces, la factorización de esta expresión algebraica sería 3x por x menos 2. Si lo desarrollamos, 3x por x menos 2, veamos qué sucede si aplicamos la propiedad distributiva. 3x por x, 3x al cuadrado, menos
3x por 2 sería 6x. La respuesta es exactamente igual. Veamos otro ejercicio, otro ejemplo. Veamos el ejemplo 8x a la 4 y al cuadrado más 6x a la 3 por y a la 3 menos 2x por y a la 4. Entonces empecemos evaluando los coeficientes para determinar qué factor común tenemos ahí. Diríamos 8, 6 y menos 2. En este caso, el factor común o el número que lograría dividir a todos estos términos sería 2. Más adelante, con más habilidad para operar los signos, veríamos que incluso podría ser menos 2 si quisiéramos, solo que debemos revisar muy bien cómo quedarían los signos. Por ahora vamos a dejar los 2 positivo de esa manera. Luego miremos entonces 8 dividido en 2 sería 4, 6 dividido en 2 sería 3 y menos 2 dividido en 2 sería menos 1. Tenemos el primer término del factor común. Evaluemos la siguiente variable, las x. Tendríamos x a la 4, x a la 3 y x. Un término que logre dividir estos tres términos sería x, de manera que x a la 4 dividido en x sería x a la 3, x a la 3 dividido en x sería x a la 2 y x dividido en x sería 1. Y ahora evaluemos la variable y. Tendríamos y al cuadrado, y al cubo y y elevado a la 4. Un término que logre dividir estos tres sería y cuadrado. Veamos, y cuadrado dividido en y cuadrado sería 1, y elevado a la 3 dividido en y al cuadrado sería y elevado a la 4 dividido en y al cuadrado sería y al cuadrado. Noten que acá tenemos nuestro factor común. El factor común entonces ahora va a ser 2 por x por y al cuadrado, factor d. Y debemos empezar a dividir cada uno de estos términos en este factor que acabamos de identificar. Si hacemos un ejercicio como estos, ya podemos identificar directamente cómo van a quedar los términos de este segundo factor. Diríamos 4 por x a la 3 por 1 sería 4x a la 3. Veamos el segundo factor, 3 por x al cuadrado por y, en este caso positivo, más 3 por x al cuadrado por y. Y ahora veamos el tercer término, menos 1 por y al cuadrado. Menos 1 por 1, menos 1 por y al cuadrado, menos y cuadrado. Menos y al cuadrado. Y esta sería la respuesta de factorizarlo mediante el método de factor común.